un verano más, contamos aquí siguiendo las actividades veraniegas, contamos este año con la presencia de José Ramón Alonso de la Torre. Muchos ya le conocéis por sus programas de televisión, por sus artículos de periódico y bueno, porque su abuelo era el señor Pedro del Teléfono. ¿Vale? Bien. José Ramón nace en Cáceres en el año 57, de padre asturiano y madre ciclavinera. Estudia en Zamora y Salamanca, donde se licencia en Filología Hispánica y se doctora en la misma especialidad. En la actualidad es profesor de Lengua y Literatura y director de la Escuela de Arte Dramático de Extremadura desde el año 2009 y colaborador del diario Hoy desde el año 2005. En 1981 llega a Galicia, a Villagarcía de Arosa, y se marcha de allí en el año 2001, convertido en maestro y cronista de actores del mundillo político y social. Con 44 años vuelve a Extremadura y su vida normalmente transcurre entre Zamora, Salamanca, Pontevedra, Badajoz y Cáceres. Es articulista desde 1986, colaborando en diversos periódicos. Al regresar a Extremadura, comienza a colaborar con el periódico Extremadura. Entre 2008 y 2013 publica entrevistas en el diario Hoy y desde 2013 escribe diariamente en la contraportada de este periódico. Ha sido conductor, presentador y asesor de los guiones del programa Entre Vinos, por el cual muchos lo recordaréis, de Canal Extremadura entre abril y junio del año 2008. Ha participado en reportajes de canales de televisión como La Raya y Los Niños del Hospicio de Extremadura. José Ramón suele observar y contar aquello que ve y narrar historias. Los temas sobre los que suele tratar en sus escritos se centran en lo cotidiano, el autobús, la cola del banco, la carnicería, los eventos en los vinos de honor, las curiosidades de los pueblos y de los barrios, y los personajes que son auténticos, que cuentan sus andanzas con la misma pasión que la vida. Sus escritos son diversos, desde columnas de opinión, entrevistas, crónicas, hasta reportajes de tema social y cultural. Le gusta perderse por los lugares en los que no sabe que se puede encontrar. En ocasiones, sus artículos traen repercusiones o consecuencias, como aquella que un día escribió sobre el mobiliario de la Plaza Mayor de Cáceres y al día siguiente el alcalde sacó una ordenanza sobre el mismo. O de un restaurante portugués donde escribe unos comentarios y al día siguiente había colas en el restaurante para comer. A José Ramón lo podemos considerar como un personaje polifacético, articulista, profesor, escritor, tertuliano, crítico musical y teatral, pero su gran pasión es la de viajero narrador de historias. Dedica parte de su tiempo en descubrir los rincones menos conocidos de nuestra tierra. Ha dado conferencias, presentaciones y pregones, entre ellos el pregón de las fiestas de Villagarcía de Arosa, donde estuvo muchos años de profesor, la charla inaugural del Festivalino de Pescuezo en 1917 y más recientemente dio el pregón de las fiestas de verano de Cecalino. Ha recibido distinciones en premios, entre ellos el premio Luis Chamizo, otorgado por la Asociación Luis Chamizo de Coreña por su trabajo diario en prensa, contando lo que sucede y lo que encierran los pueblos extremeños en la sección Un país que nunca se acaba. Entre sus publicaciones podemos citar Una historia de Extremadura, que formando parte del libro colectivo de fotografías y textos de Extremadura, junto con otros autores como Luis Landeros, Javier Cercas, Antonio Sainz y nuestro paisano Julián Rodríguez, entre otros. Ha publicado también para la Editora Regional de Extremadura La frontera que nunca existió, 366 paseos por Extremadura y una guía de restaurantes por la raya. En La frontera que nunca existió, Viaje por la raya de Extremadura y el Alentejo, es un viaje por los pueblos fronterizos a caballo entre el Alentejo portugués y Extremadura, con sus pueblos legendarios, sus personajes, sus negocios extraños, sus fortalezas. Es un recorrido por esa raya portuguesa y española, extremeña, alentejana y lusitana. Es un viaje tranquilo por sus pueblos, por sus restaurantes y gasolineras, y conversar con los internadores, los pianistas,
los camareros, los pastores y los jóvenes historiadores que viven en las villas, aldeas y alquerías de una frontera que para ellos nunca existió, pero que ha marcado sus vidas, hasta convertirlos en personajes de leyenda, en protagonistas de un cuento mágico, donde no se distingue bien el ensueño de la realidad, donde se sabe quién es quién, pero nunca queda claro de dónde es cada uno. En Restaurantes de la Raya es una guía detallada de los más interesantes restaurantes portugueses próximos a la frontera española. Y entre 366 paseos por Extremadura está formado por una serie de artículos publicados en el diario Hoy y en el Extremadura. Son artículos cargados no solo de precisión y ojo crítico, sino también de fina ironía y humor, para acercarnos a la realidad extremeña. En estos artículos sigue con ojo atento todo lo que viene sucediendo a nuestro alrededor, con una visión cercana y familiar. Los lugares elegidos son expuestos con gran naturalidad. Y ahora, en la actualidad, está colaborando por encargo de la Diputación de Cáceres en unos artículos sobre las distintas comarcas extremeñas que creo que salen los sábados en el diario Hoy. Y yo, con vosotros, os dejo ya que nos cuenta José Ramón de esa Mesopotamia extremeña, Ceclavín y esa Mesopotamia extremeña. Muchas gracias Adriano por tu presentación. Es una presentación muy rigurosa, pero falta lo fundamental, lo más importante, por lo que yo estoy aquí. Y es mi segundo apellido, Núñez. Me llamo José Ramón Alonso de la Torre Núñez. Núñez es el apellido de mi abuelo, Núñez es el apellido de mi madre, Núñez es el apellido de mi tío Paco, de mi tía Consuelo. Núñez es la razón por la que yo estoy aquí hablando con ustedes. Porque cuando yo era niño venía a Ceclavín y venía pues, como vienen los adolescentes. Cuando era adolescente vienes como gitano, ¿no? Te llevan tus padres y no quieres quedarte con tus amigos. Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez que llego a Ceclavín no sé qué me pasa. Y bueno, lo peor no es que me pase a mí, esto le pasa a mi mujer, que no es de aquí, tiene que ver con Ceclavín, que bajamos del coche y nos olvidamos de todos los problemas. A medida que van pasando los años y nos vamos haciendo mayores, ella, que no es de aquí, y yo nos sentimos cada vez más ceclavineros. Y esto, claro, digamos ustedes, esto lo dirán todos los sitios, para quedar bien con la gente, pero si leen ustedes el periódico Hoy, la última página, verán que casi cada semana saco un artículo, porque yo, sobre Ceclavín, que habla de Ceclavín, porque llego al pueblo, voy a comprar el pan, o a tomar el café, o a comprar el periódico, hablo con la gente, me siento en la Virgen, e inmediatamente se me dispara la mano hacia el ordenador para teclear y para escribir algo que me ha inspirado Ceclavín, que me ha dado Ceclavín, que me lo ha regalado. Por eso me siento muy de aquí, me siento muy bien. Y por eso, bueno, pues es una anécdota lo de que falta el apellido Núñez, ¿no? Hay otra precisión, yo no soy doctor, no me he doctorado, aunque lo digo más que nada, porque si no parece que voy presumiendo de cosas que no soy, ¿no? Miren, yo he sido, ya he dicho, ¿no? Muchas cosas, en fin, muchas historias, muchas pregones, conferencias, pero nunca, jamás he ido a una conferencia donde antes de empezar se me acerque una señora y me diga, dame 2 besos, porque yo, cuando eras un bebé, te tenía en brazos. Eso no me ha pasado nunca. Evidentemente, en un sitio donde das una conferencia y te dicen eso antes de empezar, es que es un sitio muy importante. Por eso estoy muy agradecido. Muy agradecido a todos ustedes por haber venido un día de calor, de fiesta, después de un entierro, con 1000 historias, con 1000 compromisos, con 1000 oportunidades y opciones para ir a pasárselo bien, en lugar de ir a escuchar una conferencia un día de verano a las 9 de la noche. Muchas gracias a la alcaldesa por haberme invitado, porque el año pasado ya quiso que fuera pregonero, pero yo no podía porque tenía que ir al apartamento en Galicia y claro, no podía dejarlo, ya lo había pagado. Pero este año realmente dejé una semana para venir a Ceclavín con la esperanza de que me llamaran para decir algo, porque no es posible que haya hablado en tantos sitios y que es que decir mi pueblo parece que es un poco hacer la pelotilla, pero es que es donde me siento, ¿no? Es cada vez más donde disfruto, cada vez más donde siento que mis raíces y mis esencias son de aquí, porque las historias que me contaba mi madre de pequeño son las historias que cuento ahora, y cuento con ese estilo, y ese estilo es muy de aquí. Por eso, muchas gracias Adriano, que fue quien me llamó para que viniera, y hecho todo este agradecimiento, vamos a hablar de la Mesopotamia extremeña. Vamos a ver. Yo a veces pienso que Ceclavín no debería existir, que Ceclavín está aislado,
rodeado de ríos por todos los sitios, es una isla prácticamente. Y en un sitio así, lo normal es que hubiera desaparecido el pueblo. ¿Cómo comercializar los productos de este pueblo? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo llevarlos a otro lugar? Cuando viene Antonio Pons en 1770 de viaje y viene a Ceclavín, está harto al llegar, escribe luego cuando ya está en Madrid, que fue un viaje pesado porque tuvo que coger un montón de barcas, porque encima el barquero de Laguna era muy bruto y para que el caballo entrara en la barca le pegó un puñetazo y casi lo deja a un pobre caballo desgraciado. Porque aquí, para llegar, si venías de Coria, resulta que había que ir hasta Casillas, donde cogían la barca para venir, para cruzar a Pescueza, porque un terremoto había desviado el río en Coria, en Aragón, y entonces no había puente. Porque si venías desde Cáceres, saben ustedes que hasta 1927 no hay puente que cruce el Tajo, es decir, de Cáceres a Plasencia o a Coria había que ir en barca, había que cruzar el Tajo en barca. Para cruzar de Garrovillas aquí, o sea, para venir, era de Garrovillas a Ceuche otra barca, pero luego además la ribera de Fray Mendoza, en 1850 el ejército dice que es infranqueable, según un documento que aparece en el último libro de mi compañero Fernando Claros. Es decir, era un lugar muy complicado para llegar el Aragón, otra barca, el Tajo, la barca del Concejo de Alcántara y las dos barcas privadas que había para ir a las fincas. Es decir, era un lugar aislado. Así era Ceclavín hace 100 años, 200 años, 300 años. Era prácticamente una isla. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que Ceclavín saliera adelante y se desarrollara y tuviera empuje? Pues supongo que es porque basta que haya tantas dificultades para que salgas adelante como sea. Cuanto más te complican las cosas y más ganas tienes de solucionarlas y de salir adelante, más empeño pones en el asunto. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en la historia de este pueblo. Porque fíjense, en 1750, en ese pueblo isleño, en ese pueblo apartado de todo, había 250 arrieros. Es decir, para 3.000 habitantes había 250 carros grandes. Comparando con la situación actual, imagínense que hoy hubiera en Ceclavín 170 camiones de esos trailers grandes. 170 ceclavineros que tuvieran un camión grande. Pues así era la situación en 1750. Había 250 ceclavineros que tenían un carro grande, que eran arrieros y que traficaban con seda, con mantas, con azúcar. Y cuando digo traficaban, es porque, claro, eran arrieros que llevaban mantas de Palencia, seda, productos de Ceclavín por toda España, pero también y sobre todo las llevaban a Portugal, porque saben que aquí el contrabando era fundamental. Porque eso sí, los lugares aislados siempre han tenido una ventaja, y es que se llenaban de mercenarios, de huidos, de gente que quería, que podía ser perseguida y que prefería que no la descubrieran. Y esa gente, aunque por un lado puede estar un poco al margen de la ley, por otro lado es gente impulsiva, es gente que sobrevive como sea, que se busca la vida y que es muy emprendedora. Y eso yo creo que está en los genes, en la esencia, en la conciencia o en el imaginario colectivo de este pueblo. Esa descendencia de ese pueblo aislado, donde vivía gente muy indómita, muy luchadora, si quiere perseguida, pero que se buscaba la vida de mil maneras posibles para salir adelante. Porque esos 250 arrieros traficaban con casi todo. En 1794 el cura de Ceclavín es entrevistado para un estudio que se está haciendo sobre la villa y dice que todo el que tiene una caballería se dedica al contrabando de azúcar, de seda, de azafrán o de mantas de Palencia. En 1832 hay apresados por contrabando en toda la región. 18 eran, bueno, 5 de Zafra, 3 de Olivenza. El récord lo tienen Zarza y San Vicente de Alcántara con 18 y Ceclavín con 20 contrabandistas apresados. Es decir, era el pueblo con más contrabandistas de la raya. Y en 1750 esos arrieros que iban a por seda, iban hasta Valencia a por seda, venían a Ceclavín con sus carros, cruzaban la frontera de contrabando e iban a Lisboa, y en Lisboa había una lonja específica para los contrabandistas de Ceclavín para vender allí la seda. Es un dato que, bueno, aparece, todos estos datos evidentemente están recogidos en el libro de
León Jiménez, de Bosque Histórico, de una serie de libros de historia que les aseguro que son científicos, que son rigurosos y que no es ningún dato que yo me haya inventado, son datos que he ido buscando a lo largo de los escritos que he hecho sobre Ceclavín y también pues para preparar esta conferencia que bueno, era no podía venir aquí a hacer algo lírico y poético y muy bonito, sino, en fin, hablar un poco del fondo del pueblo, de la villa, porque esto no es pueblo, es villa desde hace ya muchos años, desde hace 600 a 500 años. Entonces, ese pueblo tan especial era un mundo aparte. A los ceclavineros, históricamente, no han querido que nadie les diga lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse, qué hay que hacer en cada momento, y esto tiene su documento. En 1755, Ramón de la Lumbre y Muñoz, intendente de Extremadura, tras el único motín protagonizado por contrabandistas en la España del siglo XVIII, escribe: los ceclavineros son gente acostumbrada a vivir libertino, sin reconocimiento ni subordinación. El famoso motín, donde 600 escopeteros rodean a los enviados del rey, que luego cuando van a venir el ejército se marchan y el pueblo se queda vacío y solo quedan aquí los 400 labradores y las mujeres que no se dedicaban al contrabando. Ese motín, a mí no me importa el motín como, fíjate que revolucionario, fíjate lo que hicieron, fíjate que... No, es... ¿Por qué hacían eso los ceclavineros? Es porque había algo especial, es decir, había algo indómito, algo de buscarse la vida, de luchar como fuera, de pelear. Aquí no nos somete nadie, ni nos domina nadie, pero no ya solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico. Nunca ha sido un pueblo con complejos, ha sido un pueblo muy echado para adelante, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. En 1829 mandan 100 infantes y 140 soldados a caballo porque hay otro motivo, porque hay otro problema y otro levantamiento. Levantan un fuerte, el fuerte de San Juan, para someter a los ceclavineros. Cuando los someten se van y los ceclavineros lo primero que hacen es destrozar el fuerte de San Juan para que no quede nada. No vaya a volver otra vez el ejército a poner aquí orden, porque aquí el orden ya lo ponemos nosotros, que somos, digamos, quienes mandamos. Madoz, en 1850, viene a hacer su diccionario estadístico, su informe estadístico, y dice que en Garrovillas las colmenas se colocaban detrás de altas tapias porque si no venían los de Ceclavín y se las llevaban. El otro día no, hace un año, estuve haciendo un reportaje en Garrovillas y allí me comentaron, al decir que mi madre era de Ceclavín, que en Garrovillas, cuando una mujer es de armas tomar, le dicen que parece ceclavinera. O sea, que cuando una mujer está de joven parece ceclavinera. Todo esto, lo que quiero es que os deis cuenta de cómo en el imaginario colectivo de la región, de la comarca, de los alrededores, Ceclavín es un pueblo especial. Ceclavín es un pueblo... Hombre, no es que se le tenga miedo, pero un ceclavinero no va a ser alguien que se achate fácilmente, o por lo menos no lo era. Esto es los datos históricos. Bien, hay otros motines, quizá más anecdóticos. Cuando en 1903 el pueblo sale a la calle para linchar a Antonio y Félix, que eran los que habían asesinado a la Garrovillana, aquí es el otro lado, ¿no? de Garrovilla. Habían asesinado al intendente de la Garrovillana y sale el pueblo a la calle para lincharlos directamente, ¿no? Que no está normal. La Guardia Civil, consigue que aquello se aplaque. En 1918 hay un motín un poco cutre, porque hay unas elecciones, se presenta Garay, que es un señorito madrileño, que se presenta por los conservadores, y se presenta Elviro Verdeguer, que es una especie de regionalista, nacionalista extremeño. Garay paga entre 25 y 50 pesetas a todo aquel que le vote, pero Elviro manda un notario y un apoderado suyo que va por el pueblo impidiendo que se le pague a los ceclavineros 50 pesetas por votar a Garay. Y los ceclavineros se rebelan, rompen las urnas de cristal a palos e impiden que en 1918 se celebren elecciones en el pueblo. No es ejemplar en este caso, pero no deja de ser otro dato más que ejemplifica esa constante a lo largo de la historia de un pueblo, pues como decía el intendente de Extremadura, libertino,
que no reconoce a nadie y que no se subordina a casi nada. Esta situación es por el lado del contrabando, ¿no? El contrabando es algo económicamente muy fuerte, que deja mucho dinero. Ceclavín es un pueblo rico. En fin, los datos no es tanto una cuestión de lo que se ganó, sino ahí están las 17 ermitas que se levantan en el pueblo en esa época de la que estoy hablando, siglo XVI, XVII, XVIII. No hay pueblos con 17 ermitas. El propio retablo, el retablo solo es propio de un pueblo muy rico. Un retablo como el de la iglesia de Ceclavín, que tiene su estudio, un libro sobre él, claro, hay pocos pueblos pequeños que tengan un estudio universitario, riguroso, científico, por un catedrático sobre su retablo, porque no hay tantos. Y hay un gran retablo porque había dinero, porque era un pueblo rico. Hay un refrán, para que vean cómo eran de famosos los ceclavineros, los arrieros de Ceclavín, la cantidad de carros que aquí había. Hay un refrán que dice que pasaste más siglos en una noche que el de Ceclavín, que pasó 12 carros. Es decir, cuando alguien decía, ayer traje de Madrid a Aranjuez, me traje un montón de coles, pasé más que aquel de Ceclavín que pasó 12 carros. Es decir, esto se hacía en toda España. En toda España se identificaba Ceclavín con carros y se identificaba Ceclavín con higos. Estos dos elementos que aparecen en este refrán. No hace falta que les hable de la importancia que tienen los higos para la economía ceclavinera, de la calidad que tienen los higos ceclavineros, porque es algo que, bueno, a mí cuando he ido a hacer reportajes de esos que decían en televisión a algún pueblo, de estos pueblos que hay cooperativas de frutos secos o tal, aquí compraban toda la almendra ecológica y el higo siempre me hablaron de la calidad de este higo como superior al de Almarín, superior al de la zona de Montánchez, de Montánchez, un higo de muchísima calidad que aparece ya incluso en los refranes. ¿Qué decir del vino? En el siglo XVIII, en Ceclavín, se cultivaban 2000 fanegas de vino. Había 50 lagares y se movían en 1755 250.000 reales de vellón. El siguiente pueblo importante en vino en la provincia era Jerte, que movía 65.000 reales. Es decir, 250.000 y el siguiente 65.000. Fíjense la importancia que tenía el vino de Ceclavín. La uva de gen portugués, que es mítica, yo siempre he oído lo rica que estaba, y la uva pasa, era tan famosa que en 1731 Torre Villarroel, en un libro que se titula Las brujas de Barahona, Torre Villarroel era como el Pérez Reverte de hoy, era un tipo muy famoso, en esa época todo lo que le escribía se vendía, se leía. Entonces le escribe Las brujas de Barahona y dice, habla aquí de una vieja que tenía la cara tan arrugada como esportios de uva pasa de Ceclavín. Es decir, para comparar a una señora vieja con la cara muy arrugada, la comparación que le hacía era, es como si le dice, tiene más grano que una paella valenciana. Claro, todo el mundo entiende que Valencia es paella. Pues entonces todo el mundo entendía que uva pasa era Ceclavín. Cuando en una obra literaria se habla de eso, es por la importancia que tenía la uva pasa. Ya hemos dicho la importancia que tenía el higo. Había 1200 colmenas. Había, bueno, ¿qué les voy a decir de los orfebres? ¿Qué les voy a decir de los alfareros? ¿Qué les voy a decir, en fin, de todos esos productos, del aceite, de la aceituna? Era un pueblo muy rico, era un pueblo agrícola muy importante. Por eso decía yo el otro día en el pregón que aquí las fiestas de siempre, fueron las de San Miguel. Porque era en San Miguel cuando se acababa la cosecha, cuando se acababa de recoger la almendra, el higo, la uva, el cereal, y entonces con dinero, con descanso, con felicidad, la felicidad que da el trabajo recién acabado y el dinero recién llegado, pues se celebraban aquellas maravillosas fiestas, que hoy siguen celebrándose, siguen siendo importantes, pero las más importantes son estas en las que estamos, las fiestas del emigrante, y luego hablaremos de por qué. Está muy bien, es muy bonito, pero sí es muy significativo e incluso un poco triste, ¿no? Bien, por lo tanto tenemos un pueblo muy rico agrícolamente, que le da lo mismo estar aislado, ser una isla, estar rodeado de ríos por todos los sitios, porque sus arrieros se mueven montando los carros en las barcas o teniendo un carro a un lado en el otro, trasladan en la barca, lo que sea, ellos se mueven y
y distribuye la mercancía ceclaminera por toda España y en Portugal, el pueblo con más contrabandistas de toda la zona, un pueblo emprendedor, un pueblo muy vivo. Y ustedes dirán que todo esto, pues, les es ajeno. Porque bueno, eran aquellos contrabandistas de 1750 o aquellos arrieros de 1750. Yo choco que me ha resultado curioso estos días en la Virgen, ahí sentado, he apuntado los apellidos de aquellos que fueron detenidos y sentenciados en el motín de Ceclavín, y también los apellidos de los arrieros que traficaban con seda desde Valencia hasta Lisboa. Se los voy a leer. Bueno, he cogido algunos, los más significativos, y ya verán ustedes, como hay aquí algún pariente: Martín, Serrano, Granados, De Sande, Arias, Portocarrero, Bielsa, Bueno, Lucas, Labrador, Porras, Rosado, Cruz, Flores, Montes, Gómez, Pizarro, Simón, Rangel, Alamillo, Gazapo, Claros, Cabrera, Moscona, Nana, Carbajo, Ramos, Pascual, Lorenzo, López, estos son montes, La Mirona y La Gozala, Amores y Lucero. No se libra nadie de lo que están aquí, ni yo. Apellidos de arrieros que traficaban: Perales, Mirón, Carbajo, Barco, Oliveros, Guardado, Pérez y Clemente. Como ven, hay una constante a lo largo de los siglos, es decir, estos señores eran los que participan en el motín y son sentenciados. No, a casi ninguno le pasa nada, por tanto fuera. Quienes trafican con los carros, pero luego llegaremos a un punto en el siglo XX que ya verán que gran parte de estos son los que realizan otra actividad menos comprometida, que luego les comentaré. Bueno, este pueblo, con esa riqueza, con esa capacidad de lucha, con esa capacidad para enfrentarse a todo, indómito, libertino, pero al mismo tiempo trabajador, agricultor. Claro, es un pueblo que no puede morir, es un pueblo. ¿Cómo no iba a existir Ceclavín? ¿Cómo Ceclavín iba a tener importancia? Tenía tanta importancia que no me quiero equivocar de fecha. Entre 1591 y 1950, Ceclavín tiene más habitantes que Coria, más habitantes que Zarza, más habitantes que Alcántara. Ceclavín llega a doblar. En 1787 tiene el doble de habitantes que Coria. En 1910 casi tiene 5.137 y Coria 3.333. Es decir, es un pueblo con muchos habitantes, muy rico. Y en 1950, y quédense con esta fecha porque es clave, Ceclavín llega al máximo de población de su historia, 5.378 habitantes. Todavía tenía en 1950, hace un poquito más de medio siglo, más habitantes, 10 habitantes más que Coria, tenía 1.200 habitantes más que Alcántara y unos 800 habitantes más que Zarza la Mayor. O sea que ese pueblo lleno de cerámica, de orfebrería, de vino, de aceite, de contrabandistas, etcétera, etcétera, es un pueblo muy poblado, muy habitado, muy rico, muy activo. Y vamos a ver qué es lo que sucede, a pesar de ser la Mesopotamia, a pesar de estar rodeado de ríos como la Mesopotamia persa del Iris y el Éufrates, del Tigris y el Éufrates, o de la Mesopotamia argentina de Corrientes, de las cataratas de Iguazú, etcétera, etcétera, que bueno, claro, la Mesopotamia es de otra manera, porque la Mesopotamia argentina son 3 millones de habitantes y lo otro es Persia, es Irak y Siria. Pero esta pequeña Mesopotamia extremeña ha sabido tirar para adelante, ha sabido luchar y está en 1950 vivita y coleando. En ese momento, con esta población, ¿qué es lo que está sucediendo en el resto de España? Bueno, hay unas leyes que van a marcar muchas de las cosas que ahora están sucediendo. Son 3 leyes en concreto. Una es de 1870, de la época de la Restauración. Es una ley que se llama la ley del Pacto del Triángulo, la Restauración del siglo XIX, y por esa ley solamente se pueden instalar fábricas textiles y fábricas de acero o de hierro
en Cataluña y en el País Vasco. Es una cuestión política, una cuestión también de la burguesía nacionalista. Hay que tener en cuenta algo importante: aquí no había burguesía, es decir, la gente que más o menos tenía aquí dinero, los ricos de verdad, no los ricos, un poco de ceclarino, los ricos fuertes, se habían ido a Madrid. Aquí no había una burguesía que luchara por Extremadura, que pidiera leyes que defendieran su agricultura o que se pusieran puentes de Ceclarín, etcétera, etcétera. No había ese poder. En Cataluña y el País Vasco sí. Entonces, esa burguesía, esos empresarios presionan fuerte en Madrid y se apoya esa restauración a cambio de esa ley del triángulo que impide que, por ejemplo, se compre acero o se compre tejidos a Inglaterra o a Holanda o a un país asiático que eran más baratos y se compre a fuerza en Cataluña o en el País Vasco, aunque costaba el doble que en otros países europeos. Hay otra ley que es la ley de cuotas. Por esa ley de cuotas no se pueden instalar en el resto de España industrias que hagan la competencia a la que se han instalado en el País Vasco o a las que están instaladas en Cataluña. Claro, esto es, ya os digo, a mediados del siglo XIX. Y hay otra ley que ya esta es de Primo de Rivera, del dictador Primo de Rivera, del año 1925, que obliga a las cajas de ahorro a prestar dinero al 3% a las empresas de Cataluña y del País Vasco. Pero, si lo prestaban en Extremadura, la tenían que prestar al 22%, que era el precio del dinero. Es decir, en el resto de España tú pedías un crédito y te ponían un 22% de interés. Pero si un empresario catalán o vasco pedía un crédito, se le ponía el 3%. Pero no es que se lo pidiera al Banco de Bilbao, no, a la Caja de Ahorros de Cáceres, o a la Caja de Ahorros de Plasencia, o a la Caja de Ahorros de Badajoz, que eran las tres que existían entonces en Extremadura. Si se le pedía un crédito a estas cajas, a ti te lo daban al 22%, a un empresario de Cataluña y del País Vasco se le daba al 3%. Bueno, en ese momento no pasa nada, pero evidentemente para un empresario catalán era mucho más fácil progresar, mucho más fácil empezar a crear industrias, tanto en el siglo XIX con Primo de Rivera. Luego ya, después de la Guerra Civil, en la época de Franco, los planes de desarrollo y los polígonos estos industriales, sobre todo de la primera época, se van a instalar preferentemente en el País Vasco y en Cataluña, como sabéis, por razones políticas. En fin, yo no voy a entrar ahora en el tema político, simplemente los datos económicos, ¿no? Vale, esto es dibujo panorama. Eso sobre el Ceclarín todavía no tiene mucha influencia, porque aquí seguimos siendo muy particulares, seguimos siendo muy especiales y a nosotros no nos va a toser nadie, porque va a suceder algo curioso. A pesar de estas leyes, a pesar de que aquí el dinero es al 22%, etcétera, etcétera, hay una serie de ceclarineros que se van a ir a Cáceres y que van a montar allí sus empresas. Si les dan el dinero al 22%, se lo dan al dinero que ellos les da lo mismo, porque ellos son de aquí y ellos tienen que lanzarse como sea adelante. Si ustedes van por Cáceres, les sonarán la joyería Pozas, la joyería Corbacho, la joyería Banco, la joyería Rosado, los muebles Pérez, los muebles Mirón, los tejidos de Víctor García, bueno, ya no existen muchos de ellos, Víctor García, Miguel Serrano, Marcelino Galán, la tienda de Getulio Hernández, el cine Norma, que lo levanta Tomás Pérez, o las farmacias de Hernández. Estos ya son más descendientes, por declarar. Bien, ¿qué sucede? Que un montón de ceclarineros se van. El contrabando estaba ya complicado, ya no era lo del siglo XVIII, ¿no? Que más o menos funcionaban como les parecía, funcionaba a su antojo. Lo de la agricultura, hombre, pues poco a poco empieza a ser también un poco difícil, pero ellos no se van a milanar y se van a ir a Cáceres y van a instalar aquí sus negocios, incluido, por ejemplo, mi bisabuelo, que como es mi bisabuelo no hablo de él, pero cuando hablo del vino tenía que decir que su vino, y yo siempre creí que era un rollo que me metía mi madre para que yo me lo creyera, hasta que vi la medalla de oro de verdad y el diploma. Mi bisabuelo en 1912, en la Exposición Universal de Barcelona, gana la medalla de oro al mejor vino de Europa. O sea, un vino de Ceclarín, según los enólogos y catadores de la Exposición Universal de Barcelona de 1912, lo destacan frente a los Chianti italianos, los Burdeos y los Borgoña franceses, el Riesling alemán. Es decir, no hay otro vino como el vino de Ceclarín. El problema es que cuando las grandes casas vitivinícolas de Europa le piden vino, dice que no tiene cantidad para ir a vender a París o a Londres,
tiene pues para surtir a las mejores tabernas de Cáceres, donde aún recuerdan el vino de mi abuelo, que como buen ceclavinero emprendedor también se va a Cáceres y abre allí bodega. Es decir, los grandes negocios de Cáceres, la calle Pintores o la calle Moret, estaban llenas de ceclavineros que a principios de siglo, importándoles un pimiento si hay ley del triángulo en Cataluña, la de cuotas en el País Vasco, la ley de las cajas de ahorro, que si el dinero se lo prestan al 23, al 8, ellos les da lo mismo. Se lanzan adelante, van a Cáceres y montan los mejores negocios de la ciudad, que todavía muchos de ellos siguen vigentes. Es decir, que la constante histórica de Seclavín como pueblo emprendedor, indómito, al que le da lo mismo todo y que sigue adelante, 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 buscándose la vida, comerciando, contrabandeando, cultivando, vendiendo los mejores higos, el mejor vino, las mejores uvas, etcétera, etcétera. Esa es una constante a lo largo de la historia, desde el siglo XVI hasta, digamos, 1950, que es cuando llegamos a un momento complicado, un momento difícil, porque yo solo le voy a dar unos datos. En 1950, Ceclavín tenía 5.378 habitantes. Entre 1950 y 1970 pierde 1.500. Entre 1970 y 1990 pierde otros 1.500. Luego sube un poco, coincidiendo con el momento de la entrada a la Unión Europea y la llegada de 118.000 millones a Extremadura de fondos europeos. Y entre 1996 y 2006 la población se mantiene o sube un poco. Pero luego llega la crisis económica y con la crisis económica hemos vuelto a perder 300 habitantes. Y llegamos al momento actual, en que tenemos 1871, que es el momento histórico en que Ceclavín ha tenido menos habitantes. Nunca tuvimos tan pocos habitantes. Tenemos los mismos que hace 500 años, que en la época de los Reyes Católicos. Claro, no es Ceclavín, es toda Extremadura. Lógicamente, no se trata de que Ceclavín sea un pueblo que no sabe hacer las cosas, no, en absoluto. Es simplemente que sucede en toda Extremadura. ¿Y por qué sucede eso? Porque me se puede culpar a los políticos de ahora, a los políticos de antes, da lo mismo. ¿Por qué sucede eso? Evidentemente, aquellas leyes del siglo XIX, del dinero barato, de no competencia, de tener que comprar las cosas en Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera, dan resultado. Es decir, 80, 90 años después, Cataluña, el País Vasco, empieza a desarrollarse de una manera espectacular. Voy a centrarme en una persona. Estuve con ella el otro día, estuve hablando para hacer un reportaje que publicaré en septiembre en la última página del Hoy. Se llama Emilio Cordero Soria, es de la familia de los Colilla. Quizás sea en este momento el ceclavinero más ilustre después de nuestra alcaldesa, porque es alcalde de Canovelles, que es una ciudad catalana de 20.000 habitantes, prácticamente 17.000 y pico. Es una ciudad importante, con industria, con poderío, económicamente fuerte, y allí hay un ceclavinero que es el alcalde. Vamos a ver la historia de este ceclavinero porque nos va a explicar perfectamente qué es lo que ha pasado para que hayamos pasado de 5.000 habitantes a 1.800. El abuelo de Emilio era el señor Casiano. Lo recordarán ustedes, porque otro día me contaba mi tío Paco cosas sobre él. Era cantinero, era secador, era cantador, o sea, muy ceclavinero, era de todo, hacía lo que fuera. Cogía, se iba a segar a los pueblos de Ávila y llevaba su mula coca, y en la mula coca llevaba una cantina desmontable, que después de acabar de secar durante todo el día, cogía los andamios, aquellos palos de la mula y montaba una cantina, y allí vendía vino de guitarra de Ceclavín, y como cantaba muy bien, sobre todo imitaba muy bien a Pepe, al estilo de Pepe Marchena, pues se ponía a cantar por la noche y sacaba algo de dinero con aquellos cantos y con aquel vino que él despachaba en la cantina de los pueblos de Ávila, aquí en el mismo lugar donde hacía la siega. Casiano tiene, bueno, los padres de Emilio eran Emiliano y Matilde. Emiliano tenía alguna viña, tenía algo de campo. Matilde era ama de casa. Cuando el
el abuelo Casiano nace, cuando el abuelo Casiano nace, fijaos cómo eran las cosas. En España, de cada 100 habitantes, 5 eran extremeños y 7 eran catalanes, o sea, 5 7, más o menos normal. Teniendo en cuenta que Cataluña estaba Barcelona, grandes ciudades, estaba en mar, la frontera no era la frontera portuguesa, que es la frontera más pobre de la antigua Unión Europea, sino la frontera francesa. Y, pues, sin embargo, a pesar de eso, cuando nace el abuelo Casiano, el abuelo del alcalde de Canovelles, 5 de cada 100 españoles eran extremeños, 7 de cada 100 españoles eran catalanes. Dinero, vamos a hablar en euros, para no hablar pesetas, vamos a hablar en euros. De cada 100 euros que se producían en España, de nuestro Producto Interior Bruto, 5 también, el mismo número, curiosamente, los producía Extremadura y 7 los producía Cataluña. O sea que más o menos estábamos a la par. Fijaos, ese dato acaba de salir en un estudio que ha hecho un Oranto, de la familia Oranto de Plasencia, un estudio sobre la despoblación en Extremadura, y me llamó mucho la atención. Este dato riguroso, es un trabajo universitario de 5-7, es decir, esa diferencia tanto en población como en Producto Interior Bruto. Era muy poco, ¿no? El 5% del Producto Interior Bruto español era extremeño y el 7% era catalán. Eso es cuando el abuelo Casiano nace. Pasan los años, Emilio y Matilde tienen 3 hijos. Con lo que ganaban aquí en Ceclavín con el campo era imposible quedarse aquí y deciden en 1966 irse a Cataluña. ¿Dónde se van? Según me contaba Emilio, un cura de Granollers mandaba un autobús que venía a Ceclavín, no sé si algún pueblo más, y recogía trabajadores que se llevaban a Canovelles y a Granollers para que se emplearan sobre todo en la fábrica de pan Bimbo, de pastas Gallo y de jabón Cam, creo que son los de Elena, Ariel y esto, ¿no? Y en algunas otras fábricas que había allí. Bueno, pues en el autobús del cura de Granollers se va Matilde, y bueno, primero va Emiliano, luego va Matilde, los niños, el alcalde de Canovelles nace allí se instalan, allí trabajan, Emilio va a una escuela catalana, pero ¿sabéis cómo eran los domingos en aquel pueblo, en la casa de Emilio, de aquel ceclavinero que ahora es alcalde de Canovelles? Pues se levantaban cuando su padre Emiliano ponía coplas a todo volumen en el tocadiscos. Esa era la música que los despertaba. Cuando ya se habían duchado, preparado, arreglado, se iban a la calle Montserrat, donde hay 8 bares de ceclavineros en 50 metros. Yo creo que eso es récord del mundo. No creo que haya 8 bares de unos tipos de un pueblo que está a 1000 y pico kilómetros en 50 metros seguidos uno detrás de otro. Recorrían, supongo que llegan a los 8 porque podía acabar un poco de un bar, pero iban a alguno de aquellos bares a tomar algo. Y por la tarde lo que hacían era irse a esperar el autobús de Bernardo Ranchero, que llegaba cargado de Ceclavín, cargado de paquetes y cargado de familiares que iban a ver a sus familias a Canovelles. La llegada de aquel autobús de Bernardo Ranchero, a mí me recuerda la llegada en directo, cuando llegaba aquí, yo era pequeñito y estaba en casa de mi abuelo Pedro, e iba a ver la llegada en directo porque era todo un espectáculo. Llegaba en directo por la noche, pero debía ser las 8 o las 9, y ibas a ver la gente, fíjate tú, a mí que me importaría, yo no conocía a la mayoría, pero era emocionante ir a ver la llegada en directo, que bueno, no he hablado de eso, pero es otro tema, claro, porque estamos tan aislados con el siglo XVI, con los autobuses, que bueno, ya sabéis que ahora nos han quitado una de las combinaciones que había, y precisamente a vuestra alcaldesa Leondra, que ha sido la que ha protestado y la que ha salido en prensa, a pesar de que, bueno, podía callarse, porque, bueno, políticamente, ¿no? A lo mejor no le convenía, sin embargo, ha tenido narices, y eso, la verdad, me he sentido muy orgulloso protestando, porque además ya sabe bien de que va esto de los autobuses, protestando por este tema de que quiten los autobuses y haya quedado directo como era antiguamente, pero claro, llegando allá a las 10 y volviendo a la hora. Bueno, no vamos a dejar el tema del directo, vamos a quedarnos con el autobús de Bernardo Ranchero. Lo que quiero decir con esto es que estaban en Canovelles, pero estaban en Ceclavín. Es decir, su emoción era escuchar coplas, las mismas que escuchaban aquí cuando venía al cine de Emilio Antonio, Rafael Farina o Paquita Rico y todos aquellos famosos que llegaban a lidiar el cinema, las mismas coplas, beber vino de guitarra en los bares, en los 8 bares de la calle Montserrat, y esperar el autobús de Bernardo Ranchero por la noche o por la tarde que llegaba desde Ceclavín. Bueno, Emilio allí trabaja en diversas empresas, en diversos lugares, él vuelve todos los veranos y hoy es alcalde de Canovelles. Pero el otro día me contaba que en Canovelles
En el año 1998 había 2.362 vecinos nacidos en Ceclavín. Es decir, había casi más nacidos en Ceclavín, allí en Carbelles, que en el propio pueblo. Hoy, claro, han ido muriendo muchos, han ido, lo que sea, han vuelto y quedan 350. Claro, es una cifra bastante seria, 350 ceclavineros. ¿Qué ha sucedido? Bueno, evidentemente, lo que ha sucedido es que aquellas leyes del siglo XIX y de la época del Primo de Rivera impulsaron el desarrollo de Cataluña, del País Vasco, y a partir del año 1950 del campo era difícil vivir, el contrabando pues ya no era lo que había sido y lo único que queda es emigrar. Yo no sé si era lo único que quedaba o si podía haber habido otra manera de salir adelante, no lo sé, porque el ceclavinero nunca se ha resignado. Lo que pasa es que antes no se resignaba, peleaba, creaba, montaba empresas, contrabandeaba lo que fuera, y ahora emigra. Es decir, a partir de 1950 no le queda más remedio que emigrar. Y por eso llegamos al año 2018. ¿Os acordáis que cuando nació el abuelo Casiano, de cada 100 españoles, 5 eran extremeños? Ahora, de cada 100 españoles, 2 son extremeños. De cada 100 españoles, 7 eran catalanes. Ahora, de cada 100 españoles, 16 son catalanes. De cada 100 euros del Producto Interior Bruto, 5 euros eran extremeños. Ahora es 1,5 euros. De cada 100 euros del Producto Interior Bruto en 1800, cuando nació el abuelo Casiano, el bisabuelo Casiano, 7 euros eran catalanes, ahora son 19. Es decir, el salto ha sido brutal. 5,7, antes 1,5 euros. Aportamos al Producto Interior Bruto. Extremadura cada año 19 euros aporta Cataluña. Así es muy difícil competir. O sea, yo no estoy indicando esto, sino que es la situación que hay, ¿no? Por una serie de leyes antiguas que nos han llevado a la situación actual. Y entonces nos encontramos, pues, con eso, con el momento más delicado de la historia de Ceclavín. Es decir, la papeleta que tiene vuestra alcaldesa y que tenéis todos vosotros, y que tengo yo, evidentemente, cada uno desde nuestro trabajo, es muy difícil. Porque Ceclavín ha pasado por momentos duros. Mirad, tengo aquí apuntados dos alumnos. Entre 1640 y 1700 están las guerras con Portugal, que eran terribles. Bueno, fueron tan terribles que Zafa desapareció. Zafa lo destruyeron y los tarceños se tuvieron que venir aquí a Ceclavín, estuvieron aquí durante un tiempo. Malas cosechas, peste, epidemias, hambre, sequía, y sin embargo, Ceclavín entre 1640 y 1700, en plena guerra, y con todo esto que os he dicho, pierde solo 700 habitantes y luego lo recupera. En 1856 hay sequía, malas cosechas, epidemia, hambre, y Ceclavín pierde 300 habitantes que luego recupera. Entre 1910 y 1920 hay una gripe asiática terrorífica. Ceclavín llega a perder 1.000 habitantes, pero lo recupera. Y en la guerra civil, entre 1930 y 1940, a pesar de los muertos que hay, o de las desapariciones y de fusilamientos y de muertes en el frente, etcétera, etcétera, Ceclavín crece de 4.654, sube a 5.296. Es decir, a pesar del hambre, de la peste, de la epidemia, de la guerra con Portugal o de la guerra civil, Ceclavín nunca ha perdido habitantes, siempre siguió creciendo. Solo es a partir de 1950, a partir de la migración, a partir de que aquí ya es muy difícil salir adelante, cuando Ceclavín pierde el 65% de su población, que ya es perder población, y deja de ser aquella villa más poblada de la comarca. Claro, entonces, bueno, ante esto llegamos a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Qué podemos hacer para salvar la Mesopotamia extremeña? Pues no lo sé. Ya no hay contrabando, la agricultura, hombre, da para vivir, pero poca gente y no demasiado. Vivimos un poco de los servicios a los mayores, algo del turismo, las ayudas europeas, los subsidios para que los pueblos se mantengan, pero eso ayuda, y yo voy por la mañana y veo un montón de gente trabajando en la calle, limpiando la calle, sé que el esfuerzo es grande para salir adelante, pero es que es muy difícil hacer algo que no sea más que parches, que ayudar, que colaborar, que echar una mano, que intentar
salir adelante, pero es muy difícil aprenderse que en la cooperativa Aceite por fin están haciendo aceite, está buena como la que había antes, pero ahora tiene su etiqueta, tiene su gracia, tiene... Porque claro, ahora mismo las cosas o se venden con etiqueta, con botella bonita, todo, el vino, lo que sea, o si no es imposible salir adelante. Hay bodegas de vino, es decir, hay cosas, pero es tan difícil superar este momento, que es quizás el momento más difícil de la historia del pueblo, para que el pueblo no desaparezca. Ahí, sin embargo, yo soy muy... Primero, soy optimista por naturaleza. Soy optimista porque hay datos que pueden animar a tener esperanzas e ilusiones. Y luego lo fundamental es cómo sois. Es decir, Ceclarín no ha perdido su impronta. La constante histórica no se va a perder en 50 años. Si se salió adelante después de guerras, después de persecuciones, si se amotinaron 3 o 4 veces, incluso el otro día veía al alcaldesa hablando de un motín de 1400 y pico, que creo que algún día esto se va a presentar aquí, y sé que hay un trabajo de investigación sobre los conflictos en Ceclarín. Es decir, es un pueblo que siempre ha sabido reinventarse, recrearse y dar un empujón para salir adelante. No sé cuál puede ser ese empujón. Hombre, ahora mismo las comunicaciones son fundamentales. Las carreteras comarcales están bien, las carreteras regionales están bien, pero hay una carretera fundamental que yo creo que puede cambiar la historia, o que es a lo que me aferro un poco, ¿no? Es la autopista que llega ahora mismo hasta Coria. Si esa autopista llegara a Monfortiño y se consiguiera que Castelo Branco, que los portugueses acabaran de hacer la autopista de Castelo Branco a Monfortiño, creo que las cosas podrían cambiar. Yo me baso en un dato. Al otro lado de la frontera, a una hora de aquí, Castelo Branco es la ciudad que más se desarrolla del interior de Portugal. A 10 kilómetros está fundado aparte de sus famosas cerezas y de lo bonito que es, etcétera, etcétera. Se acaban de instalar allí 3 empresas de desarrollo informático con 600 empleados, tanto que no hay casas, y entonces la gente se está yendo a las aldeas y buscando dónde vivir porque no tiene sitio para vivir en Fundao, porque de pronto han llegado todas estas empresas. Y un poquito más arriba está Corillá, donde están las fábricas textiles que hacen los tejidos para Hugo Boss, para Carolina Herrera, para Kenzo, en fin, para todos estos modistos famosos. ¿Qué tienen esos sitios? Que están al lado al otro lado de la radio, están en una hora, bueno, en línea recta serán 80 kilómetros, algunas de esas zonas se ven desde aquí, desde la Virgen, yo las veo por las noches. Tienen una autovía, tienen una autopista que va de Lisboa a Fuentes de Oñoro y que es el trayecto más corto para ir de Lisboa a Europa. Y nosotros, pues fijaos, el trayecto más corto para ir de Lisboa a Italia, de Lisboa a Lyon, de Lisboa a Suiza, de Lisboa al este de Alemania, de Lisboa a Austria, pasa por Ceclarín y por Zarza. Es decir, el camino más corto entre Madrid y Lisboa es la autopista que llega hasta Moraleja el día que llegue a Castelo Branco. Si había tanto contrabando aquí en el siglo XVIII, no era solamente porque fuéramos indómitos y luchadores, sino porque estábamos en la ruta más cercana entre Lisboa y Madrid. El camino más cercano es este, son 25 kilómetros menos que por Badajoz y 18, lo he escrito varias veces, menos que por Valencia de Alcántara. Y además, sin mirabetes, sin altos puertos, es decir, para los camiones sería el trayecto más económico. Lógicamente, si el tráfico comercial se traslada y en lugar de ir Madrid, Badajoz, Lisboa, va Madrid, Zarza, Lisboa, y eso va a ser así, o sea, es igual que ahora. Ahora la carretera, la 630, la autovía de La Plata, es la autovía de los marroquíes, es decir, eso está lleno. Bueno, de hecho, en el área de servicio del VAS venden billetes para el ferry de Tánger. ¿Por qué? Pues porque la gente no haga la tontería. Yo veo los kilómetros y lo más corto es venir por Cáceres para ir a Algeciras. Aquí es igual, el camionero que está en la ruta es el trayecto más corto para ir de Lisboa a Madrid, de Lisboa a Roma, de Lisboa a Ginebra o de Lisboa a Lyon, es por Zarza y por Ceclarín, claro, si fuera hecho pasaría por Monfortiño, pero estamos en el área de influencia. En el momento en que en un área de influencia hay una vía de comunicación de alta capacidad importante, es más fácil que el desarrollo llegue a esos lugares. Es una pequeña esperanza. Eso nos tendría que mover a exigir que esa autovía se acabe hasta Monfortiño, desde Moraleja, y se le ponga a los que estén ahora los portugueses explicándoles que es un trayecto más corto para ir a Madrid y para ir al resto de Europa. Es una... Como veis, hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades y hay maneras de salir adelante. Pero
Bueno, el momento sigue siendo delicado, el momento sigue siendo complicado. Sin embargo, yo creo que no tenemos que resignarnos con ser la reserva hippie de Europa, es decir, el lugar donde van a venir los europeos a pasárselo bien, a relajarse el fin de semana, a tomar aire puro, a respirar aire puro, que también está muy bien eso, pero tenemos que ser algo más. Y hombre, si hay algún pueblo en esta región, alguna villa en esta región que ha sabido buscarse la vida y que ha sabido luchar y que ha sabido salir adelante, ese pueblo ha sido Ceclavín. Debe ser por eso por lo que yo, cuando bajo del coche en Ceclavín, me emociono, me relajo, se me olvidan los problemas, me relativizo. Debe ser por eso por lo que los que estáis fuera venís todos los fines de semana que podéis, porque es un pueblo distinto, es un pueblo isleño, supongo, y eso nos hace diferentes. Yo lo comparo con la isla de Rosso, el lugar donde di clase al lado, y ellos también eran indómitos, luchadores, salían adelante, porque cuando estás rodeado de agua y cuando históricamente te has tenido que buscar la vida de esta manera, eso queda. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza para liderados ahora por nuestra alcaldesa y cuando sea, por quien tenga que liderarnos, seamos capaces de aportar algo nuevo, de buscar algo nuevo, y que esta Mesopotamia extremeña siga siendo ese pueblo rico, libertino, famoso por sus uvas o famoso por lo que sea, pero distinto a todos, especial, tan especial que más de 100 personas han venido un día de fiesta mayor, un día de fiesta del emigrante, a escuchar una charla sobre algo tan raro como la Mesopotamia extremeña, pero es porque hay interés por cambiar, por abrir la mente, por ver cosas nuevas, y por esa razón es por la que veis que me emociono al hablaros, que me lo he pasado muy bien, que pienso seguir pasándomelo bien los días que sigan Ceclavín, y por lo que os agradezco de verdad que me hayáis permitido contar lo que pienso sobre el pueblo que me emociona, el pueblo de mi madre, de mi tía, de mi tío, de mi abuelo, el pueblo donde soy feliz. Muchísimas gracias.